a tu nueva vida, ¿cómo se están imaginando en ese momento? ¿Cómo se encuentran? ¿Se pueden imaginar que Dios te tiene en la palma de su mano, que lo está contemplando? Y en algunos casos están viendo personas muy fuertes, muy jóvenes, llenos de vida, y en otros casos está viendo personas enfermos, frágiles, con muchas necesidades. ¿Cómo te encuentras? El tema de hoy, tus lágrimas tendrá su recompensa. Dios te quiere hablar, no te vayas. En la palma de las manos de Dios, descansando, contemplando nuestras vidas, pero no de la forma que estamos acostumbrados a contemplarlo, desde las penas, las culpas, el dolor, contemplando nuestras vidas desde los ojos de Dios. ¿Qué es lo que Él ve? ¿Qué es lo que Él puede hacer? Yo creo en un Dios, y te invito a creerlo, en un Dios que puede hacer todo nuevo. Y puede ser que este es tu día, en lo cual Dios va a actuar ese milagro para ti. Yo creo que Dios te ha permitido ver ese programa justo en ese momento, porque sabe que este es el mensaje que tú necesitas. Pero para que ese mensaje te pueda llegar, para que no sean palabras nada más, para que sean un mensaje de Dios que cambia tu vida, tú tienes que hacer algo. Dios no impone su voluntad sobre la tuya. Tú tienes que abrir tu corazón, invitar a Dios a entrar en tu vida, decirle a Dios conmigo, yo te invito a obrar en mi corazón, en mi vida, lo que tú quieres. Vamos a orar, ¿qué te parece? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, comenzamos ese milagro para tu vida. Padre amado, realiza las palabras que yo he pronunciado en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, que ha resucitado, ha vencido la muerte, ha vencido a Satanás, y te pido en este día vencer todo mal que está en nuestras vidas. Tus lágrimas tendrán su recompensa. Ese mensaje que tú mismo me has inspirado. Que sea, Señor, de mucha bendición, de mucha liberación y sanación para cada uno que llega a ver ese programa, en el momento que lo están viendo. Señor, tú has visto todo, tú sabes todo lo que necesitamos. Sorpréndenos, haciendo mucho más de lo que podemos soñar, creer, imaginar. Tú eres Dios, nada te es imposible. Nos unamos en todos los continentes para escuchar tu voz en este día, creyendo que tú nos estás hablando, con la intención de obrar nuestro milagro en este mismo momento. Lo pedimos con mucha fe en Cristo resucitado que está con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y yo sentí cuando estuve hablando de las palmas de las manos de Dios, que Dios me estaba corrigiendo, diciendo, no, en ese momento los estoy metiendo en mi corazón. Me sorprendí mucho al imaginar a Dios tomarnos y meternos en su propio corazón, palpitando, lleno de vida, lleno de amor, que quiere envolvernos de su propio amor en ese día. Él ha visto, lo más sorprendente es que Dios Todopoderoso ha visto lo que necesitamos, ha visto nuestro dolor, ha visto nuestras lágrimas, y Él mismo está gritando desde el cielo por medio de María Visión, y esa pobre sierva tuya está gritando su mensaje. Tus lágrimas no son en vano, tus lágrimas tendrán su recompensa. Comenzamos a escuchar a Dios hablar. Abre tus oídos, abre tu corazón, y verás que Dios te va a sorprender. Vamos a comenzar ese tema leyendo un mensaje en el Antiguo Testamento desde el libro de Jeremías, un profeta. Llega el día que Dios cambia la suerte de su pueblo. Llega tal momento que no se detiene, que va al pueblo que está en cautiverio y les pronuncia un mensaje profético. A veces esos mensajes proféticos precede la acción de Dios por cientos de años. Pero en lo que Dios toma la molestia en este día también de anunciar un mensaje profético, quiere decir al pueblo escuchando, anímate,
Anímate, tus días de cautiverio, tus días de sufrimiento están por terminar. Vea conmigo, vamos a abrir en Jeremías capítulo 31. Este mensaje del profeta Israel en aquel entonces. Pero como es texto sagrado, Dios lo va a ocupar en este día para hablarte a ti. Jeremías capítulo 31, versículo 13 en adelante, voy a tomar partes. Dice así: yo les daré consuelo. Convertiré su llanto en alegría y les daré una alegría mayor que su dolor. Más adelante en versículo 16 dice: pero el Señor le dice, Raquel, no llores más, ya no derrames tus lágrimas, pues tus penas tendrán su recompensa y tus hijos volverán del país del enemigo. Yo, el Señor, lo afirmo, hay una esperanza para tu futuro. Palabra de Dios. Ya no llores más. Tal vez en ese momento tú estás escuchando ese mensaje. Y yo estoy imaginando también varias veces en mi vida que escucho una palabra de Dios y las lágrimas están chorreando. Están mojando la ropa, están derramando y es como si no pudieran pararlos. Y qué interesante que Dios viene con esa palabra, ya no llores más. En medio de una prueba es impresionante que Dios, viendo la situación que estamos viviendo, puede llegar con esa primer palabra hablando de nuestras lágrimas. Las lágrimas que están brotando de un corazón hecho pedazos, de mucha frustración, de mucho enojo, de mucho sentirnos impotentes frente a la situación que estamos enfrentando. Y lo primero que Dios nos invita a hacer es decidir poner un hasta acá al llanto. ¿Cómo? Pero ¿cómo? Tú me dices, yo no puedo parar de llorar. Si tú supieras, si tú imaginaras lo que estoy viviendo, tú no estarías diciéndome una palabra tan difícil. Obvio, yo no estaría diciéndolo, pero Dios sí. Entonces esa primer palabra que Dios nos está invitando es tenerle confianza. Qué difícil es tenerle a Dios confianza en un momento de prueba. Fácil decir, ay Señor, yo te invito a purificarme, Señor, yo te invito a estar en mi vida. Y ya que te está purificando, a ver qué tal se siente. Ya que está purificando tu vida, está preparándote para otro momento mejor y estás en el mero sufrimiento, qué difícil es creer que la situación va a cambiar. Tú estás viendo la situación física, económica, y tú estás escuchando a los doctores decir, ya no hay esperanza para ti, ya no hay esperanza para tu esposo, para tu hijo, ya no hay curación para lo que tú tienes. Y tú estás llenándote del desánimo, de la depresión, porque estas palabras han cobrado vida en tu corazón. Y tú estás creyendo más al hombre que a Dios. Tú estás creyendo más al doctor que a Dios. Tú estás creyendo más a los economistas que Dios. Y si vives en Juárez, en Chihuahua, en Sinaloa, en otros lados de México, en Tijuana, y tú estás escuchando, hay peligro, hay inseguridad, y tú estás escuchando palabras que te está quitando vida, y lo estás creyendo. Qué difícil es creerle a Dios. No llores más. Yo estuve con una señora que había levantado a su hijo, ya no había sabido de él, levantado aquí en México sabemos lo que quiere decir eso, lo han secuestrado. Qué difícil es creer en Dios en medio de las circunstancias más difíciles, y la tentación es de dejar las lágrimas soltar y de perdernos en el desánimo. Y yo que le digo a la señora, y te digo a ti que me estás viendo, no llores más. ¿Tú crees que Dios no sabe? ¿Tú crees que algo es imposible para Él? No llores. Tus lágrimas tendrán su recompensa. No estamos solos. En la Biblia hay muchas personas como nosotros que en momentos muy difíciles, y más con nuestros familiares, que tenemos la tendencia de dejar que la tristeza nos quita vida.
El ejemplo que apenas escuchamos en la Semana Santa. ¿No se acuerdan? De María Magdalena. Que el encuentro de Jesús con María Magdalena, fíjate, le llega a decir: mujer, ¿por qué lloras? Primero los ángeles se presentan con ella. Ella fue llorando a la tumba de Jesucristo, el Maestro, el que le devolvió la dignidad, el que le liberó de todas las ataduras del enemigo. Se había muerto. ¿Qué sientes tú cuando lo que más amas muere? ¿Qué sientes tú cuando esa persona que te llenaba te abandona? ¿Qué sientes tú cuando esa persona, tu madre, tu padre, tus hermanos, algún ser muy querido, a quien te llenó los días de alegría, de gozo, de paz, de refugio, cuando ya no están? Podemos culpar a María Magdalena y podemos decir: pero ¿por qué no creíste en Jesús? Pero si Él había dicho que iba a resucitar, ¿por qué no lo creíste? ¿Y por qué estabas tú llorando? ¿Por qué no fuiste para ver el milagro de su resurrección? Pero estamos hablando después de, cuando estás en medio de la prueba, cuando estás viviendo ese momento tan difícil. Qué difícil es creer que lo vas a volver a ver, a esa persona que tú tanto amas, que no has dejado de llorar. Desde el momento que se partió, tú estás perdido en un mar de lágrimas. ¿Tú has perdido la esperanza en tu Dios? ¿O acaso estás creyendo que tu Dios es un mentiroso? Si Él ha prometido una vida eterna para los que creen en Él, ¿por qué tú estás dudando? ¿Por qué has dejado que las lágrimas consumen tu vida? Estamos invitándote en ese momento. Las oportunidades aquí son muchas. Aquí en ese programa, cada vez que vamos a un corte, usted lo va a tomar como una oportunidad. Usted puede tomar esa oportunidad para levantar tu teléfono. Y usted puede llamar a otros compañeros, otros familiares, y puedes decir: oiga, escucha ese mensaje que Dios nos está llamando, y tú estarás evangelizando de esa manera. O nos puedes llamar. Inclusive nos han llamado desde España porque han encontrado el valor de esas llamadas. Es una forma de decir: necesito de tu oración, necesito ser liberado de ese dolor, necesito encontrar la alegría, necesito tu oración. ¿Y sabe lo que yo creo? Yo creo que Dios escucha cada una de esas oraciones. Y los voy a llevar a la Basílica de Guadalupe. No porque es mejor que la Basílica de Fátima, ni la Basílica de Luján, pero es una casita que la Virgen pidió construir. Y ella prometió: a todos mis hijos que entran en mi casa, yo prometo socorrerlos, yo prometo orar por ellos. Yo le tomo a su palabra. Así que llevo tus peticiones a sus pies. Tienes muchas oportunidades. Puedes quedarte ahí llorando, o puedes escuchar la palabra de Dios. No llores más. Te regresamos. Tu nueva vida, ¿cómo lo sientes? ¿Lo puedes llegar a creer? Que Dios puede tomar tu vida en sus manos, en su corazón, en este mismo momento, y puede empezar a obrar con su poder muchos cambios en ti. Lo que vas a recibir te va a sorprender. Mira, aquí en el Salmo 126, escucha esa palabra tan maravillosa que lo puedes tomar como una promesa de Dios para tu vida. Dice Salmo 126, versículo 4. Señor, haz que cambie de nuevo nuestra suerte, como cambia el desierto con las lluvias. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Y aunque lloren mientras llevan el saco de semilla, volverán cantando de alegría con manojos de trigo entre los brazos. Palabra de Dios. Tus lágrimas tendrán su recompensa. Es impresionante para mí la forma que Dios ve nuestro sufrimiento, que ve nuestras lágrimas. Y de la forma que Dios habla a las personas que están en esos momentos quebrantados de dolor.
a una de las personas que él habló cuando estaba quebrantado de dolor era María Magdalena. Había perdido lo que más amaba. Se quedaba conforme de llorar frente a la tumba. Por lo menos estaba cerca. Hay los que viven así. Pierden a alguien y se resignan, aunque sea, a sentar frente a su tumba y llorar. Jesús se presenta con María Magdalena ese día maravilloso de la resurrección. Primero el ángel le dice, mujer, ¿por qué lloras? Y después Jesús resucitado mismo dice a María Magdalena, mujer, ¿por qué llores? Si tú supieras, en otras palabras, le estaba por decir, si tú supieras que estoy resucitado, que he vencido la muerte, que he proclamado la victoria sobre la muerte, que Satanás ya no tiene poder para atar a nadie, que pagué el precio, que lo hice, que morí sin pecado, que comprobé que se puede. Si tú supieras lo que he logrado con mi muerte, no estaría llorando. Si tú supieras que he resucitado, si tú supieras que he tomado las llaves del mismo infierno en mis manos, que la muerte no tiene poder para atar al pueblo de Dios, si tú supieras que he logrado la adopción de todos los hijos de Dios, de todos los que van a creer en mí, que les he ganado la victoria, que les he dado una vida eterna, no estarías llorando. Deja de llorar, en otras palabras. Yo siento que eran las ganas de Jesús de decir todo eso y más a María Magdalena. Pero resumió en pocas palabras, mujer, ¿por qué lloras? Y ella se cayó en cuenta quién era, se cae al piso de rodillas y le dice, maestro Rabuni, le reconoció como resucitado, pero no paró ahí, le invitó, pues órale, ya de pie, mujer, vaya a decir lo que has visto, vaya a decir a los discípulos, oiga, ¿no te parece interesante? De todos los que podían haber llegado primero a la tumba, oiga, de todos los que podían haber tenido ese primer encuentro con Cristo resucitado, ¿quién era? La prostituta. Impresionante, ¿no? Que Dios no solamente la liberó en aquel entonces, no solamente la liberó de los demonios, no solamente le devolvió su dignidad. ¿Acaso no te sorprende que le dio la dignidad y privilegio de ser la primera evangelizadora siendo mujer, la primera de anunciar a los demás que Cristo ha resucitado? Si tú supieras, ¿no estarías llorando? Tú estás llorando lo que has perdido. Yo sé, tal vez duele mucho. Yo sé, hace mucha falta. Pero si tú supieras lo que Dios tiene preparado para ti en adelante. Sí, yo sé, muchos están enfermos, yo sé. Pero si tú supieras lo que Dios ha ganado para ti, lo que Dios te va a dar, ¿por qué lloras? Si Dios te está regalando una vida eterna, maravillosa, y toda la fortaleza que tú necesitas lo tienes. El Espíritu Santo fue derramado y sigue siendo derramado sobre ti, sobre todos los que lo piden. Deja de llorar. Es lo que estaría gritando Jesús en este día. Personas que Jesús encontró en el camino en situaciones muy difíciles. El único evangelista que relata este momento de la viuda de Naín, San Lucas, en capítulo 7, una viuda con un solo hijo y el hijo había muerto. Difícil, ¿no? Es que la Biblia nos relata de personas que han sufrido mucho, tal vez como tú y yo, y en este caso hasta más. Y dice que después de eso Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín, como si fuera una coincidencia eso. Iba acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar cerca del pueblo, vio que llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda.
mucha gente del pueblo la acompañaba. Y al verla, a ver, escucha eso, y al verla, tienes que saber que Dios ve. Tú tienes que saber que Dios te está viendo. Tú tienes que convencerte. Y si es nada más lo que sacas de ese programa, es un gran regalo de Dios. Tú tienes que estar sabiendo en ese momento que Dios te está viendo. Y cuando Dios ve algo, no es indiferente. El momento que Dios ve a alguien que está sufriendo, Él tiene compasión. Como fue en el caso de la viuda, dice que al verla, el Señor tuvo compasión de ella. Y le dijo, a ver, ¿qué imaginas que le dijo? Ay, pobre de ti, ¿cómo sufres? A ver, ¿tú qué estás imaginando? ¿Qué le va a decir a la viuda? Ay, pobrecita, ya te quedaste sola, ¿eh? Ay, que tu esposo no dejó, ¿eh? A ver cómo lo vas a hacer. ¿O cuántas estupideces escuchan cuando esas cosas pasan? Ay, seguramente Dios te está castigando, ¿eh? Ah, pues seguramente por tus pecados ya llegó el momento de cobrar la cuenta. No, cuando Jesús tiene compasión de alguien, no reclama, no tira en cara. Y Él pide que nosotros hagamos lo mismo con los que están sufriendo. Nosotros somos su instrumento en muchos de los casos. Pero mira, aquí estaba Jesús con la viuda, la vio y ¿qué es lo que le dijo? No llores. Enseguida se acercó y tocó la camilla y los que la llevaban se detuvieron. Y Jesús le dijo al muerto, no, pues a mí me encanta, yo siempre trato de meterme a mí y lo estoy imaginando. Ya están hasta aquí siguiéndome. Jesús estaba en un pueblo llamado Naín. Se encuentra en una situación del funeral de un hijo único de una viuda. Jesús tiene compasión de ella, la ve, detiene el que tiene la camilla, toca al muerto. Oiga, está increíble eso. Y entonces Jesús le habla al muerto y le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y entonces el muerto se levantó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Y el pueblo bien feliz con eso llegan a decir, Dios ha venido a ayudar a su pueblo, imagínate, y su fama corrió por todos lados. Pues ¿cómo no? ¿Cómo no? Era muerto, era una situación difícil. Tú piensas que tu situación es difícil, ponte a imaginar esa. Te garantizo que estaba peor. Y tú dices, pues ¿dónde está Jesús? Si Él estuviera acá y tocara esa situación de muerte, pues ya estaría pronunciando esas palabras también. Pero fíjate, hoy en día el cuerpo místico de Cristo te está hablando. Yo sé, no me veo como Jesús, pero es su palabra que te está llegando. Como si Él estuviera parado al lado de tu cama, te está invitando, levántate. Ya no te sigues ahí llorando. Ya no sigues llorando la muerte de tus hijos. Ya no sigues llorando la pérdida de nada. Si tú supieras lo que Dios tiene preparado para ti, dejarías de llorar. Pero pasó en un caso, lo vemos en Juan capítulo 11, el Santo Evangelio de San Juan capítulo 11, donde Jesús mismo lloró. Pues ya le tocó, ¿eh? Imagínate un Dios vivo, el Hijo de Dios vivo, llorando. Es decir, no puedes ser suficiente macho para nunca llorar. Es que cuando tú tratas de detener las lágrimas, algo comienza a podrir en tu corazón. Las lágrimas, de cierta manera, es una expresión de lo que está pasando dentro de ti. Es que tu cuerpo mismo tiene que sacar lo que está dentro. Si no, te empiezas a enfermar y empiezas a acumular todo ese dolor y no te es sano. Entonces vemos a Jesús mismo lloró. ¿Y cuándo? Cuando su amigo Lázaro se murió, se acerca, primero tiene el encuentro con Marta y después con María. Y cuando dice el texto, capítulo Juan, el Santo Evangelio de San Juan, capítulo 11 y versículo 32 en adelante.
Y dice, Jesús al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció y les preguntó dónde lo sepultaron. Y más adelante dice, y le dijeron, ven a verlo, Señor, y Jesús lloró y lo llevaron a la tumba de Lázaro. Y con una palabra, sal fuera, bueno, más bien 2 palabras, sal fuera, más bien 3 palabras, porque le dirigió por su nombre, Lázaro, sal fuera. El muerto se levantó y salió de la tumba. Pero antes de ese momento tan milagroso, tan estupendo, tan increíble de ver un muerto que se resucita, primero antes del milagro Jesús estaba tratando con las lágrimas. Él ve a su amiga María llorar y le afecta. Se estremeció y tuvo mucha compasión por ella. ¿Tú crees que Dios no ha visto tus lágrimas? Puede ser que los has escondido de todos, pero no de Dios. Él ha visto estos momentos cuando no pudiste parar de llorar. Impresionante imaginar nuestro Dios llorando con nosotros. Y es precisamente lo que sucedió en ese caso. Jesús lloró con María. No es un Dios nada más lleno de poder, omnipotente, no es un Dios solamente omnipresente, es un Dios que tiene compasión, es un Dios misericordioso, es un Dios que siente, que tiene emociones, que sufre cuando nosotros estamos sufriendo. Pero tú dices entonces, ¿por qué permites? Si tanto me ama, ¿por qué permites ese sufrimiento? Yo tengo en mi casa un lugar donde pues me dedico a la oración en las mañanas. Y tengo muchas imágenes de Jesús. Tengo a Jesús con la Eucaristía, tengo otra imagen de Jesús como rodeado de ángeles en el cielo, tengo al crucifijo, tengo muchas imágenes, pero tengo una, tienes que imaginarlo, no sé si lo han visto, es como Jesús orando y tiene la cabeza como inclinado y las manos juntos. Y sentí que Dios, en un momento de mucha tristeza mía, yo vi esa imagen y estuve orando y estuve pidiendo su ayuda y vi que estaba orando y sentí que me decía al corazón, yo estoy orando por ti. ¿Y qué cree que le dije? Pues me parece que no lo suficiente, ¿eh? Imagínate, le estuve reclamando a Jesús, a Dios vivo, resucitado, que no estuviera orando suficiente por mí. Pero te digo que lo he sentido. Uno a veces siente de que por qué Dios permite. ¿Por qué Dios permite ese sufrimiento? ¿Por qué Dios, si ve las lágrimas, permite que sufrimos? Y vamos a ir en ese tema encontrando la razón a esa pregunta. Pero lo que te voy diciendo es que convéncete. Primero, que Dios ha visto. Convéncete que le importas a Dios y que Él tiene compasión por lo que estás viviendo. Y cuando tú sufres, Él está sufriendo. Y lo que te están haciendo a ti, lo están haciendo a Él. Y cuando te ofenden a ti, lo ofenden a Él. Cuando te lastiman a ti, lo lastiman a Él. Tienes que convencerte de un Dios tan cercano que siente tu dolor. Mira, tenemos unos textos que nos ayudan a entender al Dios que ve absolutamente todo. Hay uno en el Antiguo Testamento que a mí me encanta. Lo podemos encontrar en Segundo de Reyes, en capítulo 20 y versículo 1. Y vamos a escuchar ahí de un señor que se llama Ezequías, que cayó gravemente enfermo. A ver, escucha conmigo. Dice, por aquel tiempo Ezequías cayó gravemente enfermo, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, el Señor dice, da tus últimas instrucciones a tu familia, porque vas a morir, no te curarás. Y Ezequías volvió la cara hacia la pared y oró así al Señor.
Yo te suplico, Señor, que te acuerdas de cómo te he servido fiel y sinceramente, haciendo lo que te agrada. Y lloró amargamente. El Señor Dios de tu antepasado David dice, yo te he escuchado, yo he escuchado tu oración. Escucha esa pequeña frase. Yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte. Voy a darte 15 años más de vida. Palabra de Dios. Ahí tienes al Señor enviando el profeta con un mensaje de muerte. A ver, ponga tu vida en orden porque el Señor dice que hasta aquí llegamos. Pero la reacción era una oración. Era un suplicar a Dios y era un llorar amargamente. ¿Puedes imaginar que Dios escucha eso y cuenta las lágrimas? Y esa oración tuvo la capacidad de conmover a Dios de tal manera de cambiar su mente. Era Dios que habló por medio del profeta, ahora Dios mismo hablando otra vez diciendo, está bien, cambié mi mente, vi tu oración, escuché tu oración, vi tus lágrimas y te voy a conceder 15 años más de vida. Con ese texto en mente, apenas estuve viviendo una prueba bastante fuerte con una familia muy querida aquí en Zapopan. Y me estaban hablando de un señor que yo amo mucho, el señor Armando Navarro. Y me pedían mucha oración por él, que estaba en mucho peligro su vida. Estaba en peligro de tener que amputar sus piernas. Y oremos y lloramos y suplicamos, y no es porque Dios quiere más al señor Armando, aunque lo quiere mucho. Pero ¿qué creen? Me llama el siguiente día y me dice, no, pues ya reaccionó, no tenemos que hacer nada. Y ya para el siguiente desayuno de oración, don Armando estaba sentado en mi mesa. Y yo le dije, don Armando, no puedo creer que te estoy viendo. Qué bueno que Dios te sanó y te va a alargar los años. A veces Dios escucha nuestra oración y ve que sí puede dejarnos más tiempo. Yo te invito. Puede ser que tú estás en un momento de desesperación y tú estás pensando de que no hay motivo para vivir y tú estás pensando que todo se ha acabado. Estás perdido en un mar de llanto. No te quedes ahí solo. Tienes una familia de María Visión, queremos orar por ti. Queremos animarte con esas palabras, pero queremos la oportunidad de ver ese mismo milagro en tu vida. Llámanos, anímate. Yo sé, es una llamada de 1-900 aquí en México, o larga distancia en otros países. Pero ¿qué vas a perder? Si no llamas, pierdes la oportunidad de entrar en ese momento tan profundo de oración, donde estamos pidiendo al Señor de devolvernos la alegría, de secar nuestras lágrimas. Anímate, créale a tu Dios y únete con esta oración, o por medio de correo electrónico que va a aparecer en la pantalla, o por medio de fax. Hay varias maneras, pero no te quedas ahí solo. Tus lágrimas tendrán su recompensa. Dios ve las lágrimas. Impresionante. Mira, hay otro relato bíblico que a mí me encanta. Y si tú estás diciendo es que estás leyendo muchos relatos bíblicos y hay muchos textos, también me pueden escribir. Yo te mando mis apuntes con mucho gusto. Me da mucho gusto si ustedes lo pueden predicar mejor que yo. O si te sirve para una reflexión o para ir de a poquito leyendo los textos, nada más me tienen que pedirlos, son gratis. Si no los piden es porque no los querían, ¿eh? Así que bueno, el siguiente texto que vamos a meditar es de un relato bíblico de una mujer que se llama Agar. Y ahí vemos en Génesis, nada más tomamos una pequeña porción de eso. Génesis capítulo 16, versículo 13. Cuando ella estaba perdida en el desierto, sintiendo que se iba a morir, y su hijo empieza a llorar, Ismael, y Dios le muestra donde hay un pozo de agua y le muestra cuál es el camino de la salvación. Cuando ella encuentra ese milagro para su vida y ve que Dios la ha salvado, fíjate, hay en primera vez en las Sagradas Escrituras que vemos a Dios con el título que vamos a escuchar aquí.
como Agar había hablado con el Señor, le llamó el Dios que ve. Es que se dio cuenta, ese Dios es uno de sus títulos, el Dios que ve. Es un Dios que ve absolutamente todo y no es indiferente a lo que Él está mirando. En 1 Samuel, capítulo 1, versículo 16, otra mujer hecho un mar de llanto, una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijos y lo que más quería en la vida era tener un hijo. Y ella llegó hecho un mar de llanto al templo. Ahí vamos a encontrar a Ana orando al Señor en esos términos. Dice, y Ana, llorando con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor y le hizo esa promesa. Señor Todopoderoso, si dignas contemplar la aflicción de esa sierva tuya, y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda la vida a tu servicio. Y luego el sacerdote Elí se encuentra con ella, comparte unas palabras, la cree borracha, la cree loca, pero después ella le convence, mira, no soy borracha, no soy loca, estuve orando al Señor, y al final le dice, vete en paz, que el Señor Dios de Israel te concede lo que has pedido. ¿Qué vemos aquí en común con todos esos relatos bíblicos de personas llorando que te he mencionado hasta este momento? ¿Qué tienen en común? Te tienes que preguntar. Nada en las Sagradas Escrituras están ahí como por accidente. Todo es para que podamos meditarla, hacer una buena reflexión y decirnos en ese momento qué tiene en común esas personas. ¿Estaban tristes todos? Sí. ¿Habían perdido algo en muchos de los casos? ¿O no podía tener hijos? ¿O estaban sufriendo la muerte de alguien? ¿O estaban en una situación desastrosa, sin agua, sin comida, en el desierto, a punto de morir? Personas con problemas de toda categoría, de todo estilo, pero lo que tienen en común es que estaban sufriendo mucho y estaban llorando. Y en todos esos casos Dios vio sus lágrimas, pero otra cosa tenían en común. Todos tuvieron ese encuentro con Dios. Todos estaban orando o estaban esperando o tuvieron ese encuentro personal con Dios. Es una cosa estar llorando sin Dios y es otro estar llorando con Dios. Son dos mundos totalmente distintos. Yo creo que eso es lo que a uno le mantiene en la evangelización tiempo completo, pasa lo que pasa, prueba tras prueba, dificultades, no importa porque tenemos esa conciencia de que hay muchos en el mundo que están sufriendo sin Dios y necesitan por lo menos encontrar la manera de vivir esa prueba con Dios. Ya me están escuchando. Si tú nunca has tenido ese encuentro con Dios y tú dices, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo incorporar esa vida de oración? ¿Cómo puedo tener a Dios en mi vida en medio de esa prueba? ¿Qué hago? Buena pregunta, ¿qué hago? Si no tienes costumbres, si nadie te enseñó, es obvio que vas a preguntar eso. Nada más lo tienes que pedir. No, esto es demasiado sencillo. Claro. No tienes que brincar y hacer diferentes ejercicios, sacrificios, aunque es bueno hacerlo. Pero la manera de encontrarte con Dios en medio de tu prueba, en medio de tu dificultad, es de invitarlo a venir hacia ti. Puede que no lo conoce, puede que no sabe ni cómo dirigirle la palabra. Y tú puedes decir, es que nunca he leído la Biblia, es que yo no sé rezar. Pero sí puedes decir, Jesús, yo te necesito. Y al pronunciar esta palabra, Jesús, yo te necesito. Como Pedro gritó cuando estaba hundiendo en el mar, Señor, sálvame. Es un grito que llega al cielo.
Es un grito que clama la compasión de Dios, la misericordia de Dios. Y Él no ve en ese momento tus pecados, Él no ve tus fracasos, Él no ve nada más que su amor hacia ti. Él te creó y te ama mucho. Él quiere tener esa oportunidad. ¿Cómo entonces tener a Dios en medio de tu sufrimiento? Buscarlo. Puede ser que comienzas como una oración así. Señor, te necesito, ven a mi corazón. Francamente, lo he puesto en práctica muchas veces. En medio de la prueba, tú tienes la decisión de cómo va a terminar eso. ¿Qué? Tú puedes decidir si esa prueba te va a destruir o no. Tú puedes dejarte rienda suelta al sufrimiento e hundirte en una depresión y tomar pastillas, ir con psiquiatras y con psicólogos, tomar la botella, ir con las comadres, ir con los amantes, ir con el juego, ir con cualquier otra cosa. Opción A. O puedes orar. Y si tú invitas a Dios a compartir tu sufrimiento contigo, oiga, qué diferente es eso. Es diferente sufrir con Él. Muy diferente. Decidir sufrirlo con Cristo. Una de las oraciones que le hago a Dios en medio de los momentos difíciles. Yo no le pido, quítame la prueba. Yo no le pido, Señor, devuélveme toda una vida maravillosa sin pruebas. ¿Sabe qué le pido? Sosténme, Señor. No me dejas caer, Señor. Dame fuerza, Señor. Hazme valiente, Señor. No permites que me tumba eso. Y jamás me permites separarme de ti. Vamos a ir a un descanso, un corte. Sí, córrele a la cocina, al baño, lo que tienes que hacer. Vayan, pero rápido. Más allá de eso, toma el teléfono en tu mano. Y cree en Dios que está viendo tu necesidad. Pero necesita que tú te acercas a Él. Levanta el teléfono, llámanos, comparte tu petición. Yo los voy a tomar en mis manos y a cada uno yo los veo como una persona muy querida de parte de Dios. Y le voy a estar suplicando, Señor, escucha, vea y atiende. Queremos un milagro para esa persona. ¿Tú crees que Dios no nos va a escuchar? Solo si no oremos. Ahorita regresamos. Tus lágrimas tendrán su recompensa. Este no es un mensaje de palabra para afuera, es un mensaje puesto en práctica. Las lágrimas, la cuestión no es si vamos a llorar o no, es qué valor tiene esas lágrimas. Es de saber que si estamos llorando, Dios está viendo. Es de saber que no estamos solos, que le importa mucho a Dios nuestro sufrimiento. Y si nosotros tenemos una íntima relación con nuestro Dios, sabemos que cada momento que estamos viviendo, Él nos está levantando. Te dije que mi oración no es, Señor, quítame las pruebas. Señor, resuélvame todos mis problemas. Yo tengo entendido que en la vida va a haber pruebas, en la vida va a haber problemas, pero en todo y cada uno de ellos, si yo le permito a Dios, sacaremos provecho de eso. Yo dije sacaremos porque estoy viviendo mi vida con Dios. Y si Él ve que esa prueba, esa dificultad, esa tristeza, serviría para mi purificación, para mi preparación, para mi santificación, bienvenido, bienvenido los tiempos buenos, bienvenido todas las pruebas, porque si en cada uno el Señor tendrá la última palabra y me van a ver de gloria en gloria, me van a ver creciendo, madurando en la fe, Satanás no logra nada
por medio de las pruebas que están inventando según para destruirme. Como vimos en la vida de Job, que todo ese sufrimiento que pasó, al final de cuentas vemos al hombre restaurado, vemos al hombre más rico que nunca, con hijas y con familia y restaurado. No vemos a los hijos que perdió resucitados, más que en el cielo. Muchas veces estamos tan apegados a lo que hemos perdido que no podemos dejar a Dios presentarnos algo nuevo. Las lágrimas. En el Salmo 56, versículo 8. Ese texto está hermoso, mira. Dice, tú llevas la cuenta de mis huidas, tú recoges cada uno de mis lágrimas. ¿Acaso no las tienes anotadas en tu libro? Qué profundo conocimiento tenía el salmista del corazón de Dios. Lo que les estoy explicando, es Dios que ve todo. Dicen los judíos que cuando las mujeres están embarazadas, que toman un frasco y a todo y cada una de las lágrimas que se van derramando los van colectando en ese frasquito. Y ya cuando los jóvenes crecen y entran en la adolescencia o entran en conflicto con la familia, la mamá les muestra cada una de las lágrimas recolectados. Ahora, ¿tú puedes imaginar a Dios? ¿Tú puedes imaginarlo colectando cada una de tus lágrimas? Ninguna de tus lágrimas ha sido en vano. Todo ha venido, todo y cada una de tus lágrimas ha venido a un alto precio. Pero Dios se ha tomado cuenta de tu sufrimiento. Imagínate como el salmista nos dice aquí, y los has anotado en tu libro. Todo tendrá su recompensa, depende cómo quieres vivir tu sufrimiento. Te dije que tú tienes la decisión, tú puedes dejar que el sufrimiento, el dolor, las pruebas te destruyen y vivirlas separados de Dios y enójate con Dios y enójate con la iglesia a ver qué tal te va. O la otra opción es decir, Jesús, ayúdame, te necesito. Acercarte a Él, ir al templo, como Ana en ese ejemplo, ir al templo, no quedarte nada más en tu casa, buscarle a Dios. Y a veces, no sé si te ha pasado, a veces llegas a la iglesia, estás ahí con toda la tristeza encima y se te está chorreando de todos lados. Así estaba yo el Jueves Santo, estuve pasando por un momento difícil y me fui a la Basílica de Guadalupe, qué mejor. Y la estuve mirando y era lleno, mucha gente de vacaciones, mucha gente visitando. Y yo en ese banco como si fuera la única. Y las lágrimas me chorreaban, yo ahí secando por sí para que no me viera, para que no sintiera mi dolor. Y uno a veces trata de mantener las apariencias, ¿no es así? Y entonces estaba yo yo llevaba las peticiones que me habían dejado. Y yo sentí de a poco, al estar intercediendo por los demás, yo sentí, mis problemas no comparan, Y empecé a ubicarme, era como que ubícate, no vives nada más atrapado en tu dolor, hay mucha gente que sufre peor que tú. Tú estás siendo una montaña de ese problema que es así de chiquito, en comparación a lo que la gente está necesitado de ti. Tú ponte a orar por ellos y yo me encargo de tu corazón. Sentí que Dios me decía. Entonces yo orando, pero mientras que yo oraba, no, ¿qué te cuento? Yo estaba ahí orando y ahí chorreando las lágrimas, ahí secando, y aunque yo trataba de enfocarme en las peticiones, no, pues mi dolor estaba muy ahí. Entonces, ¿qué crees? Nunca ha pasado antes, yo creo, lo veo como un señal de Dios. Mira, llega una señora, así, y se siente al lado mío, y yo sentí que me miraba. Yo sentí que como que le causó curiosidad qué es lo que estaba haciendo. Entonces ella me seguía mirando, pero como yo estaba tan atrapada en el dolor del momento que no quería mirarla, entonces la traté de ignorar. Entonces me ves ahí,
Yo mirando a la Virgen, mirando las peticiones, chorreando los mocos y las lágrimas y todo. ¿Y qué cree que la señora me dice? Justo en ese momento la señora me dice, condenados hombres. ¿Qué? Medio de la Basílica de Guadalupe, todos ahí en silencio. Y la señora me voltea y me dice, condenados hombres. Disculpa señora, ¿qué dijiste? Condenados hombres. Y me lo repite otra vez. Y me dice, es que mi esposo apenas me dijo, vieja arrugada, seca, no me sirves para nada. Y ella ahí llorando, sus penas y ¿qué me provocó? En ese mismo momento se me olvidó de lo que yo estaba viviendo y le volteo y le digo, pero ¿cómo? Explícame. Y ya me empezó a abrir el corazón y ya me sacó toda su experiencia matrimonial y me dijo, es que yo vengo de un pueblo y aquí en la Ciudad de México me tratan como de poca cosa. Me siento que no valgo nada. Me hacen sentir, de hecho, que no valgo nada. Yo me he convertido en una esclava para mi familia. Me tienen en la cocina, me tienen cocinando para sus esposas, para mis nietos. Me tienen encerrada en la tiendita, me dice. Yo me siento esclava. Y para colmo, en cambio de agradecerme, me dice, vieja, arrugada y seca, ya ese colmo con esos condenados hombres. Y ella lloraba más que yo, no es por nada, pero tenía más lágrimas ahí. Entonces ahí nos ves sentados frente a la Virgen de Guadalupe y las dos chille, llorando. Y ahí me ves con ella diciendo, señora, no concentras en lo que te quiere quitar vida. Mira, tú estás aquí en la Basílica de Guadalupe. Ella te va a dar paz. Ella te trajo aquí para que tú puedas recobrar ese ánimo. Tú no eres esclava de nadie. Dios te regaló tu familia. Dios te bendijo con hijos y con nietos que muchos no pueden tener y tú tienes. Y son sanos y son profesionistas y te quieren mucho. Deja de concentrarte en lo que te quita vida. No son condenados hombres, son deficientes, puede ser. Pero mira, hay que amarlos como son. Es tu esposo. Ámalo. Entonces que me abraza la señora, yo la abrazo a ella. ¿Y qué creen? Pues ya, como que se nos entró una paz. Y ahí todos sin maquillajes, toda la cosa ahí chorreada por todos lados, pero en paz. Y ella me dice, viene su hija por ella. Y me ve abrazando a su madre, imagínate una extranjera y extraña, ¿no? Y entonces nos ve abrazados y ella me dice, que tengas buena vida. Y yo le dije, que tengas mucha paz y abrazando. Pero, ¿qué voy con eso? Es diferente vivir tu momento de dolor, solo, desamparado, que encontrarte con otra persona y ojalá en la iglesia, ojalá en un grupo de oración, o por qué no en la Basílica de Guadalupe. Y lo que comenzó como un lamento de la vida, me siento horrible, y yo también, no es por nada, terminó en 2 personas sanadas y 2 personas en paz. Qué importancia es llorar en comunidad. Diría mi mamá que los grupos de lloración, en cambio de oración, pero a veces acaso no es necesario. Tener a alguien confianza y abrir tu corazón y dejar salir esas lágrimas y dejarte descubrir, pero en el lugar apropiado, en la iglesia, que es lo que tiene en común todos esos ejemplos, es de buscar que Dios nos acompañe en el dolor, que la Virgen Santísima María, nuestra Madre, nos acompaña en medio del dolor. Satanás quisiera destruirnos. Para mí no cabe duda eso. Él quisiera hacernos sentir esclavos de nuestra situación, sin valor. Pero cuando uno se acerca a Dios y comienza esa aventura con Dios, empiezas a saber algunas cosas que cambian toda nuestra realidad. Qué diferente es saberte muy amado, saber que Dios está contigo,
saber que Dios te va a sostener, saber que Dios te va a dar la gracia, la fortaleza, la bendición, su presencia, su abrazo, su consuelo, su amor, cuando más lo necesitas. El chiste es de dejar de exigirle que quita por completo la prueba y decirle a Dios, Señor, socórreme, estate conmigo, no me dejas en ese momento que tanto te necesito. ¿Y qué pasa? En ese momento llega el señal de la presencia de Dios, que es la paz. Y es lo que pasó ese día en la basílica. Y terminó la señora, en cambio, de condenados hombres, y yo también puede ser, a que Dios nos está invitando a más, a que Dios está abriendo otro panorama de vida, otro aprecio de la vida, otra manera de vivir la vida. ¿Qué se hace entonces cuando no se puede parar de llorar? ¿Qué se puede hacer si las lágrimas se han convertido en el pan de todos los días? Amaneces llorando, duermes llorando, y es como que si estás atrapado en una lloradera continua. A mí me han enseñado que la Biblia es Dios vivo en la palabra, y que uno tiene que incorporar la palabra de Dios como si fueran, y son promesas de Dios, que son como armas que se puede usar como ofensivas en cualquier ataque del enemigo. Jesús nos mostró en el desierto, en su experiencia en el desierto, usó la palabra de Dios como una defensa contra esas tentaciones de Satanás. ¿Y tú? ¿Por qué has dado rienda suelta al dolor? ¿Por qué sigues llorando? ¿Por qué lloras?, diría Jesús. Mejor incorpora esas promesas de Dios, aprende de ellas y aprende a defenderte en esos momentos de la tristeza, para que la tristeza no te domina, para que no te roba la alegría. Uno de esos textos, mira, todo el capítulo de Romanos, capítulo 8, increíble, increíble, Romanos capítulo 8. San Pablo nos deja esta joya de texto, donde dice en capítulo 8, versículo 37 a 39, pero en todo salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo se puede usar ese texto entonces en el momento de tristeza y prueba? Decirle al Señor, todo lo puedo en Cristo, o en todo voy a salir vencedor por medio de tu presencia en mi vida. Si tú estás en mi vida, sacaremos provecho de esa enseñanza, y voy a mantenerme de pie y no voy a dejar que esa prueba me tumba. Señor, sosténme, manténme firme. Mira, en Filipenses hay unos textos también hermosísimos. Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 7. Dice, alégrense siempre en el Señor, repito, alégrense. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca, no se afligen por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración, pídenle y denle gracias también. Y así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos, porque ustedes están unidos a Cristo Jesús. Eso era Filipenses capítulo 4, versículo 4 a 7. Entonces uno, cuando en momentos de mucha tristeza abre la palabra de Dios y empieza a leer palabras así, no hay cosa peor que tú estás ahí hecho un mar de llanto, y tal vez justamente porque duele las cosas que nos pasan en la vida, y que te encuentras con una palabra que es una invitación y una exigencia. Alégrense, no se aflijan por nada, que te conozcan como personas alegres. Y tú dices, pues ¿cómo? Pues no entiendo, yo quisiera, pero no encuentro. Y ahí San Pablo da la respuesta, ponlo en oración. Mira, busca tu Biblia. Vamos a ir a un corte. No sé si les he mencionado, también aparte de incluir tus peticiones en nuestra oración de María Visión y la mía personalmente, pueden ganar, fíjense, pueden ganar 3 libros. Uno es el título
maravilloso que ha escrito mi madre, Marilyn Kramer, te llegará gozo en la mañana. Otro, sanando las heridas del divorcio, y el otro, de gloria en gloria. 2 boletos para el siguiente desayuno de oración. Un disco que es un mensaje de tanta sanación. El señor era narcotraficante, mujeriego y un sinfín de otras cosas. Se convierte al Señor y da su testimonio junto con su esposa de esa sanación. Se llama Manuel Santiago. Y unas imágenes, vela, está preciosa, unas imágenes como postales que se puede guardar en la Biblia del rostro de la Virgen de Guadalupe. Y ahí sabrás que alguien desde la Basílica de Guadalupe está orando por ti y que ella te ama mucho. Muchas oportunidades, aprovéchalos. Te regresamos. Tus lágrimas tendrán su recompensa. Como les he platicado, no es cuestión de que si vamos a llorar o no, o si vamos a sufrir o no, o si vamos a tener pruebas o no. Sí vamos a llorar, sí vamos a sufrir, sí vamos a tener pruebas. Pero la decisión que tenemos que tomar es de vivir con Cristo, para Cristo, en Él, para Él. Y así tenemos que estar convencidos de que Dios ve nuestro sufrimiento, que le importa, que siente mucha compasión por nosotros. Y si nos vamos hacia Él en medio del sufrimiento, en medio de este llanto, en medio de esas lágrimas, y te convences de que Él te va a sostener, verás cómo va a cambiar las cosas. Tus lágrimas tendrán su recompensa. San Pablo en capítulo 8 de Romanos. Te dije, es un capítulo increíble. Si no leen otra cosa, leen esta hoy, está increíble. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Palabra de Dios. ¿Cómo que todo para el bien? Todo para el bien. Ese es otro secreto, de que en medio de ese sufrimiento no te hundes, porque tú sabes, estás convencido de que de alguna forma eso está permitido para tu bien. Entonces dejas de luchar contra la prueba, contra el dolor, contra el abandono, contra la desesperación, contra la frustración, contra el enojo, y ya no estás luchando contra. En cambio, con Cristo lo abrazas, lo aceptas, lo asumas y le dices al Señor, lo acepto. Todo para el bien, Señor. Conviérteme, purifícame, santifícame. Déjame aprender algo de mí, de mi matrimonio, de mi familia, de la forma que debo yo cambiar lo que estoy haciendo mal. Deja que esa prueba me sirve para analizar mi vida en tus ojos, para saberme totalmente dependiente de ti, sostenida por ti, amado por ti. Y así sí, todo se convierta en bien. Y no me importa lo que es, todo se puede convertir en bien, si tú lo vives con Cristo y para Él. Dejamos antes del corte con el texto de Filipenses capítulo 4, creo que era. Alégranse siempre, no se afligen por nada, confía en el Señor. Y dice que Él consolará tu corazón. Es decir, toma esa decisión de cómo vas a vivir ese momento de tristeza. Ahora, ¿qué se puede hacer para parar de llorar? Uno es de saberte acompañado por Dios y que todo es para tu bien y lo ofreces para Él. Pero trata de comprender el por qué estás llorando. Hay un íntimo vínculo entre el enojo, la frustración y la tristeza. Los tres están absolutamente vinculados y a veces se disfrazan uno al otro. Si el hombre muchas veces está triste y no siente que puede llorar, tal vez por normas culturales, es mucho más expresarse como enojado.
Si uno es frustrado, es muchas veces más fácil expresar eso como tristeza. Y uno se confunde entre esas tres emociones, la frustración, el enojo y la tristeza. Entonces, para dejar de llorar, tómalo como si Dios quiere enseñarte algo de ti mismo. Y tratas de entender el raíz de esas lágrimas, las raíces de esas lágrimas. Y ya que identificas, no estoy triste, estoy frustrado. No estoy triste, estoy enojada. Ya sabrás enfrentar esa emoción o lo que está provocándolo. Pero ya que has identificado cuál es la raíz de ese problema, tienes que responder cristianamente. Eso sí, eso es más difícil. Una cosa es entenderla, la otra es responder cristianamente. Mucha es la tentación, no sé en tu caso, pero en el mío. Si estoy muy triste, me es mucha la tentación ponerla de Paquita, la del barrio, te odio y te desprecio, etcétera, etcétera, y perderme en esa canción donde uno saca el enojo. Y mucho más difícil es cantar una alabanza, te alabo Señor. Qué difícil es cuando estás en pleno sufrimiento, encontrarte con Cristo y alabarle a Él y ponerlo en oración antes de responder. Si tú ya has identificado la causa, ponlo en oración. No hablas. A ver, cállate. Ya no hablas, ya no estás de chismosa con la comadre de lo que te hicieron. Cállate, silencio, no te ofendes. Y estoy hablando de parte de Dios aquí con términos bruscos. Pero el término es ponerte en silencio con Dios, ponlo en oración con Dios. Pide al Señor que serena tu corazón, que te devuelve la alegría, el gozo, que te da mucha claridad, mucha comprensión de lo que has vivido. Y solamente después de orar, y solamente cuando hay paz en tu corazón, abre tu boca y habla. Busca ese tiempo, busca el momento para hablar con las personas que has ofendido o que te han ofendido y buscar esa reconciliación que te traerá paz. Sea sabia, sea inteligente. No vas a nada más hablar lo que se te ocurrió en el momento que sientes tanto enojo y tristeza. Serénate. Ponlo en oración y pide al Señor que te inspire las palabras para hablar y recorrer también al Espíritu Santo de Dios. Antes de partir, Jesús nos dice por medio del evangelista San Juan en capítulo 14, yo cuando llego con el Padre le pediré que te envíe el defensor, el Espíritu Santo de Dios. Pide la ayuda de Dios antes de hablar, antes de enfrentar la situación. Pide al Espíritu Santo de Dios que te dé las palabras para responder a esa situación o esa persona y busca el momento adecuado para conversar, para hablar, para pedir perdón. Y diría Jesús a Santa Catalina de Siena, mira, escucha eso, y aquí vamos concluyendo. Dice, ciertamente es a menudo verdad que tu virtud no es probada solamente cuando devuelves el bien por el mal, sino cuando tú respondes al odio y al rencor que anida en el otro corazón, con las brasas de tu propio amor ardiente que extinguirá su odio. El bien puede vencer el mal, al cual tú respondes con amor y paciencia, con fortaleza, con perseverancia, con resistencia, frente a aquellos que quieren apartarte de mi amor. Es decir, cuando tú vas a responder, no es solamente suficiente hacer un bien en cambio del mal. Tú tienes que responder con mucho amor, con el amor que Dios va a poner en tu corazón. Estamos concluyendo este programa. Si tú dices, ay, no llamé, no dejé mi petición, hay tiempo, sigue llamando. Lo único que no vas a entrar en el sorteo que ahora vamos a hacer. Tomaremos todas esas peticiones y cerramos en oración. Señor, devuélvenos la alegría, devuélvenos el gozo que hemos perdido. Tu palabra nos indica, tu mensaje de hoy nos ha indicado que nuestras lágrimas tendrán su recompensa.
Señor, arranque de nuestros corazones el dolor que en ese momento está consumiendo nuestras vidas. Abre nuestros ojos, déjanos encontrarte en medio de ese sufrimiento. Padre, concédenos tu bendición y tu paz. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, el que está al lado tuyo, en el trono, reinando por toda la eternidad. Gracias por devolvernos la alegría, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quédate con María Visión. El Señor seguirá hablándote durante lo largo de este día y todos los días. Hasta siempre.